8 curiosidades de las monjas que no te enseñaron en la escuela. Los conventos esconden secretos que pocas veces salen a la luz, y hoy vamos a revelarlos. ¿Te imaginas lo que sucedía realmente dentro de esos muros sagrados? Desde escándalos hasta prácticas inimaginables, lo que te contaremos cambiará tu percepción para siempre. Quédate hasta el final para descubrir lo más impactante, y suscríbete para no perderte más historias fascinantes como esta. Número 1. Los cuartos íntimos de las monjas. Las celdas de las monjas, también conocidas como habitaciones privadas, eran espacios marcados por una sencillez extrema que reflejaba los principios de humildad y desapego material que regían la vida monástica. Estas celdas, aunque variaban en tamaño según el convento y la posición de la monja, compartían una disposición básica. Generalmente, consistían en una única habitación que servía tanto de dormitorio como de lugar para la oración y la meditación. El mobiliario era escaso: una cama sencilla, una mesa pequeña, una silla y algún tipo de estantería o armario para guardar los pocos objetos personales permitidos, generalmente libros de oración, rosarios y alguna imagen religiosa. El ambiente austero de estas habitaciones ayudaba a las monjas a concentrarse en su vida espiritual, pero también era un espacio de intimidad y reflexión, donde podían retirarse para la oración y encontrarse con ellas mismas y con Dios. Aunque podían personalizar sus celdas con objetos religiosos, las decoraciones eran mínimas. Número 2. Monjas estigmatizadas. En la historia del cristianismo, algunas monjas han sido conocidas por experimentar un fenómeno místico conocido como los estigmas. Estos consisten en la aparición de marcas en el cuerpo que replican las heridas sufridas por Cristo durante su crucifixión, como las llagas en las manos, los pies y el costado. Los estigmas, considerados por algunos como un signo de gracia divina, eran vistos como una manifestación física del sufrimiento compartido con Cristo, especialmente en su pasión. Monjas como Santa Catalina de Siena y Santa Francisca Romana son dos de los casos más notables, siendo figuras que, según relatos de la época, experimentaron este fenómeno de manera visible e invisible. Santa Catalina de Siena, por ejemplo, mencionaba sentir las marcas de una corona de espinas alrededor de su cabeza, aunque éstas no fueran visibles para los demás. Estos estigmas no solo representaban una profunda conexión mística con Cristo, sino que también eran una fuente de gran dolor físico y emocional, lo cual estas monjas aceptaban como una muestra de devoción y sacrificio. Número 3. Secretos en el exterior. A pesar de vivir en estricta clausura, muchas monjas lograban mantener contacto con el mundo exterior a través de cartas secretas, burlando las restricciones impuestas por los conventos. Estas cartas, enviadas y recibidas mediante ingeniosos sistemas de mensajería, permitían a las monjas comunicarse con familiares, amigos e incluso figuras intelectuales fuera de los muros del convento. El uso de códigos y mensajeros confiables, como sirvientes o trabajadores del convento, les permitía mantener correspondencia sin ser descubiertas por las autoridades religiosas. El contenido de estas cartas abarcaba desde temas personales, como la salud de familiares y eventos importantes, hasta debates filosóficos y teológicos, lo que les permitía seguir participando en la vida intelectual. Algunas monjas incluso lograron influir en importantes discusiones teológicas y políticas, convirtiéndose en corresponsales respetadas de grandes eruditos de su tiempo. Además, las abadesas necesitaban este tipo de correspondencia para gestionar relaciones con benefactores y mantener el bienestar económico del convento. Estos intercambios epistolares demostraban que, aunque físicamente aisladas, las monjas no estaban completamente desconectadas del mundo, y sus cartas revelan una sorprendente capacidad para desafiar las limitaciones impuestas a su vida religiosa. Número 4. La monja de Monza. La historia de Virginia María, más conocida como la monja de Monza, es uno de los episodios más escandalosos en la vida conventual del siglo XV. Ingresó al convento a una edad temprana, pero pronto se enamoró de un noble local, Giovanni Paolo Osio, con quien mantuvo una relación amorosa secreta durante varios años. Esta relación fue facilitada por complicidades dentro del convento, incluidos otros miembros del clero, y se mantuvo oculta a través del uso de túneles secretos y llaves falsificadas. Virginia María dio a luz en secreto a 2 hijos de su relación con Osio, lo que eventualmente llevó a que las autoridades eclesiásticas descubrieran el escándalo.
El juicio que siguió no solo condenó a Virginia María a pasar el resto de su vida en confinamiento dentro del convento, sino que también reveló la participación de otras monjas y sacerdotes en actividades ilícitas. La monja de Monza fue castigada severamente, pero su historia destaca el conflicto entre la represión de la vida religiosa y los deseos humanos, así como la facilidad con la que incluso aquellos en posiciones de poder dentro de la iglesia podían caer en la tentación. Si te está gustando este video, recuerda apoyar con un like. Número 5. Benedetta Carlini. Benedetta Carlini fue una monja italiana del siglo XVII que se ganó la fama tanto por sus supuestas visiones místicas como por los escándalos que rodearon su vida. Ingresó al convento a los 17 años y rápidamente se destacó por sus visiones en las que afirmaba conversar con Jesucristo y la Virgen María. Estas experiencias la llevaron a convertirse en abadesa del convento de Vellano, donde sus visiones se volvieron cada vez más intensas, afirmando que era la novia de Cristo. Sin embargo, su reputación comenzó a decaer cuando se descubrió que mantenía una relación íntima con una novicia llamada Bartolomea, a la que justificaba como una expresión de su unión espiritual con Cristo. La situación llegó a tal punto que las autoridades religiosas investigaron su vida en el convento, descubriendo no solo su relación con Bartolomea, sino también una manipulación emocional sobre otras monjas. Benedetta fue arrestada y condenada a cadena perpetua, muriendo en prisión en 1661. A pesar de su trágico final, su vida sigue siendo estudiada por historiadores, ya que su historia refleja los extremos a los que puede llegar la fe, así como los peligros del fanatismo y la manipulación religiosa dentro de los conventos. Número 6. Escándalo en el convento Littlemore Priory. El convento Littlemore Priory, en Oxford, Inglaterra, fue sacudido por un escándalo que reveló la naturaleza oculta de las relaciones entre monjas y sacerdotes en el siglo XIV. La abadesa del convento descubrió que varias de sus monjas habían mantenido relaciones íntimas con sacerdotes visitantes, lo que provocó un gran escándalo dentro de la comunidad religiosa. Juan de Cantilupe fue una de las principales figuras implicadas, manteniendo relaciones con varios sacerdotes, incluido el padre John de Sestre, quien visitaba frecuentemente el convento. La revelación de estos encuentros llevó a un proceso de arrepentimiento público por parte de las monjas involucradas, siendo Juan de Cantilupe excomulgada y condenada a pasar el resto de su vida en clausura. Este episodio no solo dañó la reputación del convento, sino que también expuso las debilidades dentro del sistema eclesiástico, generando dudas sobre la integridad de la Iglesia en Inglaterra. El convento, a pesar de sobrevivir algunos años más, finalmente fue disuelto durante la Reforma inglesa bajo el mandato de Enrique XVIII. Número 7. El convento N. Bros. El convento N. Bros, ubicado en Roma, fue testigo de algunos de los escándalos más impactantes de la Iglesia en el siglo XIX. Marianette Firrao, una monja que se había ganado la confianza del Papa León X, estuvo involucrada en una serie de actividades ilícitas que incluyeron falsificar milagros, mantener relaciones íntimas con sacerdotes y realizarse abortos. A pesar de la gravedad de sus actos, el convento no fue cerrado y las actividades corruptas continuaron en secreto. Firrao no actuaba sola, ya que otras monjas y sacerdotes también participaban en la falsificación de reliquias y documentos sagrados que luego vendían a peregrinos. La corrupción se extendía incluso más allá de los muros del convento, involucrando a altos funcionarios de la Iglesia que protegían y participaban en los beneficios de estas actividades. Número 8. La cocina del infierno. Durante la Edad Media, los conventos eran lugares de intensa actividad espiritual y doméstica, y la cocina no era la excepción. Conocidas como cocinas del infierno, por las duras condiciones de trabajo, estas cocinas eran generalmente subterráneas para reducir el riesgo de incendios. Las monjas cocineras, o hermanas cocineras, comenzaban su jornada mucho antes del amanecer, trabajando entre el calor sofocante y el humo espeso que llenaba el ambiente. Estas cocinas estaban en funcionamiento constante y el trabajo era extremadamente demandante, ya que debían preparar grandes cantidades de comida para las monjas del convento, los invitados y los pobres que acudían en busca de ayuda. ¿Qué otros secretos crees que podrían estar ocultos en la vida de las monjas? Cuéntanos en los comentarios tus teorías o lo que más te sorprendió de este video. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de nuestros próximos videos.
Hasta la próxima.